Lectura del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 8 y 9 y de 15 a 17. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos de 15 a 21. Entonces, los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti, ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y él les dijo: pues bien, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Lectura del Evangelio de Tomás, versículo 110. Dijo Jesús: quien haya encontrado el mundo y se haya hecho rico, que renuncie al mundo. Es palabra de Dios. Tomar asiento, por favor. Hoy no teníamos ninguna festividad gnóstica para celebrar. Y he cogido este Evangelio, que es el que toca en el calendario romano. Si bien he cambiado la primera lectura y le he añadido esta del Evangelio de Tomás. Vamos a ver el comentario. Es muy conocida esta respuesta de Jesús al Evangelio de hoy: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tomada de forma radical, parece que nos hable de dos mundos separados. Es como si César y sus cortesanos no fueran también hijos de Dios, o como si el mundo pudiera coexistir dos tipos de individuos: los que deben y pueden vivir al margen de Dios y los que deben y pueden vivir al margen del César o de las leyes civiles. Este problema de la dualidad surge desde el momento en que, desobedeciendo el mandato divino, nuestros primeros padres en el paraíso comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Y voy a hacer un inciso a lo que tengo escrito. El hombre, en su estado original antes de comer de este árbol, no juzgaba nada, porque no tenía este conocimiento de que hubieran cosas buenas o cosas malas. Ese es el estado original del hombre y del que Dios le previno. No comas de este árbol, porque en el momento en que empieces a juzgar si las cosas son buenas o malas, vas a morir, porque te vas a condenar. Fijaos bien, el mal, esta dualidad existe en nosotros mismos. Somos nosotros los que decidimos lo que está bien y lo que está mal. El hombre original no tenía este problema y Dios no planteó al hombre para tener este problema. No debemos olvidar tampoco que Jesús da esta respuesta no como una instrucción, sino para eludir una trampa que le han tendido y hacer además ver a sus interlocutores la telaraña en la que están atrapados. Sus bolsas contienen las monedas que denuncian. La hipocresía de algunos lleva a que a veces se denuncie aquello de lo que se forma parte. Los fariseos y sacerdotes del templo aceptaban donaciones con las monedas que ahora pretendían acusar de sacrílegas. Hay quien predica la pobreza y vive en la abundancia. Quien tiene ostentosos templos y luego dice que ayuda a los pobres. Y no puedo hacer más porque no me dan más. La respuesta de Jesús era ante todo una invitación a salir de su propia trampa, porque quien festeja con el dinero y el poder queda sujeto a sus impuestos. Quien hace connivencia con el poder y con el dinero está sometido a él. Podríamos pensar que Dios también nos cobra sus impuestos, pero nada más lejos de la realidad. No es así. Porque a Dios le pagamos no cumpliendo sus mandamientos. Esos mandamientos nos los hacen cumplir unos hombres. A Dios le pagamos acogiendo sus dones. Él nos ha amado primero. Y nosotros le amamos aceptando su amor, que nos lleva a amar a los demás, al prójimo. Amar a Dios nos convierte en hijos y hermanos del resto de los humanos. En cambio, la telaraña del poder del César nos convierte en súbditos y en rivales del resto de los hombres. Entender las palabras de Jesús como un equilibrio entre las obligaciones civiles y las obligaciones religiosas es fruto de la inmadurez. A medida que se va madurando en la fe, toda la vida debe irse integrando en forma de comunión con Dios, con el prójimo, con todos los seres vivos, con toda la creación. En la medida que se va madurando, uno ya no se debe mover por las exigencias de las leyes, sino por los impulsos de la generosidad. A veces habrá leyes que nos ayudarán a canalizar la generosidad, pero a veces las habrá que serán un obstáculo y será necesario cambiarlas o desobedecerlas. Las leyes son para los hombres y no los hombres para las leyes. Cuanta más riqueza, cuanto más poder acumulemos en esta vida, más tributo deberemos rendir al mundo, es decir, más ligados estaremos a este juego de la dualidad entre el César y Dios.
En realidad el juego, fruto de nuestra inmadurez, lo llevamos en nosotros mismos. No nos viene impuesto ni por el César, ni por nadie. Está en nosotros. Es tan sencillo como hacer caso al Evangelio que hemos leído de Tomás. Quien haya encontrado el mundo y se ha hecho rico, que renuncie al mundo. Es tan sencillo como eso. Quizá debería haber elegido el versículo que dice: bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de los cielos. Tomás 54. Pero el caso es el mismo. Si somos ricos, nuestra generosidad nos debería llevar a venderlo todo y dárselo a los pobres. Marcos 10, 17, 21. Eso es lo que le pedía a ese joven que iba a decirle a Jesús: ¿qué debo hacer para ser perfecto? Y que se fue con la cola entre las piernas porque era muy rico. En este mundo que nos ha tocado vivir, donde tantas vidas son sacrificadas en nombre de una economía sin rostro, sin un objetivo verdaderamente humano, que han conseguido imponer los poderosos de la tierra, los cristianos no podemos permanecer impasivos e indiferentes, haciendo callar nuestras conciencias, diciendo que cumplimos con las obligaciones que nos vienen dadas. Meditemos estas palabras unos instantes.